Un saludo, el día de hoy comenzamos una nueva serie de videos acerca de derivación. El día de hoy vamos a trabajar las derivadas parciales. Primero recordemos cómo se trabajaba la derivada en el plano. Para esto tenemos nuestro plano x y y. Tenemos la función y que depende de x, que es la gráfica de esta curva. Y nosotros sabíamos que cuando derivábamos la función con respecto a x, obteníamos la pendiente. Yo derivo mi función con respecto a x y obtengo la pendiente en cualquier punto, en el punto de acá, en el punto de acá o en el punto de arriba. La derivada de y con respecto a x me daba la pendiente en cualquier punto. Entonces escribamos aquí la fórmula de la pendiente. ¿Qué pasa si yo quiero calcular la pendiente entre dos puntos? Por ejemplo, entre este punto que está abajo y este punto que está arriba. La fórmula de la pendiente me dice que es y2 menos y1 dividido para x2 menos x1. Esa es la fórmula de la pendiente entre dos puntos. Aquí nosotros podemos reemplazar y2 menos y1 con los puntos que tenemos aquí. En lugar de y2 podríamos poner f de x más h. F de x más h. Esto menos el valor de y1 sería f de x, que no sería más que esta distancia entre estas dos líneas, ¿no? Eso tenemos en el numerador. Y en el denominador sería x2 menos x1. El valor de x2 sería el punto que está más adelante, que es x más h. Esto menos x1, que sería el punto que está más antes, que sería x. Entonces la pendiente nos queda igual en el numerador f de x más h. Esto menos f de x. Esto dividido. Y en el denominador podemos cancelar el más x con el menos x y simplemente me queda h. ¿Qué estamos calculando en la pendiente? Estamos dividiendo esta distancia para la distancia de acá, que es h. El numerador sobre el denominador sería esta distancia en el numerador sobre esta distancia en el denominador, que es h. Entonces así podemos calcular la pendiente entre dos puntos. Pero ¿qué pasa si yo no quiero calcular la pendiente entre estos dos puntos, sino yo quiero la pendiente solo en este punto, la pendiente instantánea en un punto? Entonces llevaría esta distancia prácticamente a cero. Esta distancia h le llevo a cero para aproximarme solo a este punto. Quiero la pendiente solo en este punto. Entonces voy a escribir aquí la pendiente instantánea en ese punto no es más que la derivada de la función con respecto a x. Y esto no es más que llevarle al límite a esta distancia h, que h tiende a 0, de mi fórmula de la pendiente, de f de x más h, esto menos f de x, todo esto dividido para h. A esta fórmula de la pendiente, la distancia h le estamos haciendo que se aproxime a 0, por lo tanto se va a aproximar al punto de abajo del que yo quiero sacar la pendiente instantánea, la pendiente justo solo de ese punto. Entonces, esta era la definición de la derivada, era la pendiente en cualquier punto de mi gráfica. La derivada me da la pendiente para cualquier punto de mi gráfica. Eso cuando trabajábamos en el plano. Ahora vamos a ver qué pasa cuando nosotros trabajamos en el espacio. Aquí tenemos nuestra función z, que depende de dos variables, de la variable x y de la variable y. Si yo derivo parcialmente mi función con respecto a x, significa que mantengo la otra variable constante, que sería y, mantengo y constante, y derivo la función con respecto a x, que gráficamente sería lo que tenemos a la derecha. Mantenemos al eje de las y constante. Y trabajamos prácticamente en el plano xz, con esta curva o con esta otra curva, con la curva de acá. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando y igual 0? Mantenemos a y constante y y igual 0. En ese punto yo obtengo esta curva en el plano x y z. Esta sería la curva de mi función. ¿Y qué sería la derivada parcial de mi función con respecto a x? La derivada parcial de la función con respecto a x no sería más que el valor de la pendiente en cada punto de esta curva. Derivada parcial de f con respecto a x, la pendiente a lo largo de esta curva en cualquier punto. Si yo no quiero trabajar cuando y igual 0, sino yo quiero trabajar cuando y igual 1, obtengo esta curva de la superficie.
esta curva de acá. Y la derivada parcial de la función con respecto a x me va a dar la pendiente a lo largo de esta curva. En cualquier punto puedo obtener su pendiente. Si ya no quiero trabajar en y igual 1, si quiero trabajar ahora en y igual 2, obtengo esta curva de la superficie, esta es una curva de la superficie, paralela al plano x y z. Y la derivada parcial de mi función con respecto a x me va a dar la pendiente en cualquier punto de esta curva. Por ejemplo, aquí puedo obtener la pendiente. Aquí puedo obtener la pendiente. Por acá también puedo obtener su pendiente, ¿no? La derivada parcial de f con respecto a x me da la pendiente a lo largo de la curva con la que yo esté trabajando. Si en y es 0, la pendiente de esta curva. Si en y1, la pendiente de esta otra curva. Si en y2, la pendiente de esta otra curva, la derivada parcial de f con respecto a x. Pero como tenemos dos variables, tengo la variable x, pero también tengo la variable y, obviamente yo también puedo trabajar la derivada parcial de la función con respecto a y. ¿Qué haría? Haría lo contrario. Ahora mantengo a x constante, mantenemos a x constante y derivamos la función con respecto a y, que sería como el gráfico que tenemos a la derecha. Nuestro eje x ahora es constante, por ejemplo, podría elegir x igual 0, que sería el punto de por acá. Ahí obtengo esta curva de la superficie en el plano ZY. Esta es la curva de mi superficie cuando x igual 0. Y la derivada parcial de mi función con respecto a y me va a dar el valor de la pendiente en cada punto de esta curva. Si yo ya no quiero trabajar en x igual 0, ahora quiero trabajar en x igual 1, obtengo esta curva de la superficie y la derivada de la función con respecto a y me va a dar la pendiente en cada punto de esta curva. Si ya no quiero trabajar en x igual 1, ahora quiero trabajar en x igual 2, que obtendría esta curva de la superficie. La derivada parcial de mi función con respecto a y me va a dar el valor de la pendiente en cada punto. Aquí la pendiente, aquí su pendiente, acá su pendiente respectiva, acá también su pendiente respectiva. Entonces, ¿qué ocurre en las derivadas parciales? Nosotros mantenemos una variable constante que podría ser x y derivamos la función con respecto a y para obtener las pendientes de las curvas que son paralelas al plano y z. Lo contrario ocurre a este lado de acá. Cuando tengo la derivada de la función con respecto a x, mantengo a y constante y obtengo el valor de las pendientes de las curvas que son paralelas al plano x y z. Como habíamos trabajado en el plano, la derivada parcial de mi función con respecto a x no es más que llevar a la pendiente al límite. Por ejemplo, podemos trabajar primero con esta curva que está en el plano x y z. Para esto la pendiente sería igual a z2 menos z1 dividido para x2 menos x1. Aquí este término que está más lejos sería x2 para nosotros, x2. Y si le unimos al término de arriba sería el término de acá que sería z2. Y el término de acá sería x1 que está más antes. Y su valor correspondiente de z sería este término de acá que sería z1. Entonces podemos reemplazar eso acá. Z2 es f de x más h, y. F de x más h, y. Esto menos z1 que sería f de x, y. Aquí está la f. Menos f de x, y. Esto dividido para x2 que sería el término de acá. Y x1 sería x, y. Pero en lugar de poner los dos términos, podríamos poner solo esta distancia, que nosotros sabemos que esa distancia es h. Entonces sería simplemente dividido para h. ¿Qué estamos dividiendo en la pendiente? Estamos dividiendo esta distancia para esta distancia de acá. Listo, pero si yo quiero la derivada parcial de mi función con respecto a x, lo que voy a tener que hacer es llevar esta distancia h al límite cuando tienda a 0. Si me acerco a 0, voy a obtener la derivada instantánea solo en este punto. No quiero la distancia entre dos puntos, yo quiero solo el valor de la pendiente en un punto en específico, en un punto instantáneo. Entonces eso voy a obtener con la derivada parcial de mi función con respecto a x,
que no consistiría más que en llevarle al límite a esta distancia cuando h tiende a 0 de la pendiente. Llevamos al límite a la pendiente. X más h, y menos f de x, y dividido para h. Y ahí obtenemos la definición de la derivada parcial de la función con respecto a x. No es más que llevar la pendiente al límite para obtener la pendiente instantánea en un punto. Lo mismo sería para el caso de acá, cuando trabajamos en el plano y, z para esta curva de acá. Ahora estamos trabajando con esta curva de acá. Lo mismo podemos decir para la pendiente. La pendiente no es más que z2 menos z1 dividido para y2 menos y1. En este caso, el punto que está más lejos sería y2, este punto de acá, y tiene su correspondiente valor al frente, el término de acá, que sería z2. Y el término que está más antes sería y1, que tiene su correspondiente valor en z, que sería en este caso z1. Y ya podemos reemplazar acá. z2 sería f de x, y más h. F de x, ahora y le estamos sumando h. Esto menos z1, z1 sería f de x, y. Todo esto dividido para la distancia entre estas dos líneas, que la distancia entre estas dos líneas no es más que h. Entonces, en lugar de ponerle y2 menos y1, pongámosle simplemente h, la distancia entre esos dos puntos. ¿Qué estamos calculando en la pendiente? Estamos dividiendo esta distancia para esta distancia de acá, nada más. Entonces, ahora sí vamos a aplicar la derivada parcial de la función con respecto a y, que no sería más que llevar al límite a esta distancia h. Yo ya no quiero la distancia entre estos dos puntos, entre el punto de arriba y el punto de abajo, yo quiero la pendiente instantánea solo en este punto. Entonces le llevo la distancia h al límite cuando tienda a 0 para calcular solo en ese punto. Aplicamos el límite para llevar la pendiente al límite. Cuando h tiende a 0, de f de x, y más h, esto menos f de x, y, dividido para h. Y ahí tenemos la derivada parcial de mi función con respecto a y. Es lo mismo que aplicamos en el plano, ahora aplicado al espacio. Si ahora tenemos una función w que depende de tres variables independientes, x, y z, yo puedo aplicar las derivadas parciales a cada una de ellas. Por ejemplo, la derivada parcial de la función con respecto a x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h, de la cual yo estoy sacando la derivada parcial, x más h, y z, menos f de x, y z dividido para h. Si quiero en cambio la derivada parcial de f con respecto a y, tendría que poner aquí y más h. Y si quiero la derivada parcial de la función con respecto a z, tendría que poner aquí z más h. Esto si aplicamos la definición. Vamos a ver un ejemplo para que todo quede más claro. Ahora vamos a resolver un ejercicio. Me pide determinar la derivada parcial con respecto a x y la derivada parcial con respecto a y aplicando la definición. Vamos a ir despacio graficando cada paso. Primero tenemos nuestra función z igual a menos x al cuadrado menos y cuadrado más 3. Vamos a realizar la gráfica de esta función en GeoGebra. Aquí colocamos z es igual a menos x al cuadrado. Esto menos y al cuadrado. Y más 3. Y le damos a Enter. La gráfica es de un paraboloide. Como vamos a sacar la derivada parcial con respecto a x, elijamos un plano del que vamos a determinar las pendientes. Por ejemplo, podría ser del plano y igual a 1. Este plano corta mi gráfica justo en y igual 1, por aquí. Por ahí pasa. Y nosotros podríamos calcular la derivada parcial con respecto a x, que sería la pendiente de cualquier punto de esta curva que tenemos aquí. Podemos sacar la pendiente de cualquier punto de esa curva, cuando y igual a 1. Entonces, para no tener el plano y igual a 1 cortando la gráfica, podríamos tratar de encontrar la curva. Para eso vamos a reemplazar y1 aquí en mi función z que tengo arriba.
me quedaría z es igual a menos x al cuadrado. En lugar de menos y al cuadrado pondríamos menos 1 al cuadrado, que sería 1, y más 3. Finalmente nos queda z es igual a menos x al cuadrado, menos 1 más 3, me queda más 2. Y aquí podemos hacer la gráfica de esta curva, pero para eso tendríamos que parametrizarla. Entonces le vamos aquí a parametrizar. Vamos a colocar primero x igual a t. Vamos a parametrizar con x igual a t. Y en este caso sabemos que es igual a 1. Le ponemos y igual a 1. Y z es igual a menos x al cuadrado más 2, pero en lugar de x estamos colocando la letra t. Sería menos t al cuadrado más 2. Y vamos a hacer la gráfica de esta curva. Para eso colocamos aquí curva. Le indicamos que son 3 expresiones. La primera expresión que habíamos hecho es x igual t, y igual a 1, y z igual a menos t al cuadrado, esto más 2. El parámetro que estamos utilizando es la letra t, y le vamos a graficar desde menos 10 hasta más 10. Y le damos a Enter. Y miren, hemos graficado la curva que corta el paraboloide con el plano y igual a 1. Justo hemos graficado esta curva que no es más que el corte entre el paraboloide y el plano. Ahora ya le podríamos retirar si queremos el plano. Y listo, nosotros queremos determinar la derivada parcial a lo largo de esta curva en algún punto. La derivada parcial sería el valor de la pendiente en un punto de esta curva. Entonces procedamos a calcular la derivada parcial. Esta sería la gráfica de la curva. Gráfica de la curva en y igual a 1. Ahora vamos a proceder a calcular la derivada parcial de mi función con respecto a x. Y esto no era más que el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h, la derivada parcial con respecto a x. Le tenemos que poner aquí x más h, y, esto menos f de x, y, todo dividido para h. La derivada parcial de la función con respecto a x nos va a quedar igual al límite cuando h tiende a 0, f de x más h, y, tendríamos que reemplazar en lugar de x, x más h. Nos quedaría aquí menos, y en lugar de x pondríamos x más h al cuadrado. X más h, esto al cuadrado, menos y al cuadrado más 3. Menos y al cuadrado y más 3. A esto le restamos f de x, y. F de x, y sería todo este término. Sería menos x cuadrado menos y cuadrado más 3. Todo esto dividido para h. La derivada parcial nos queda el límite cuando h tiende a 0. Aquí le podríamos desarrollar todo este término. Me quedaría menos x más h al cuadrado. Me quedaría x al cuadrado más 2 veces x por h. Y esto más el segundo término al cuadrado, h al cuadrado. Esto menos y al cuadrado más 3. Menos y al cuadrado más 3. Y este término le haríamos positivos a los términos que tenemos a la derecha. Menos por menos me quedaría más x al cuadrado. Menos por menos me quedaría más y al cuadrado. Y menos más 3 me quedaría menos 3. Todo esto dividido para h. La derivada parcial de la función con respecto a x nos quedaría el límite cuando h tiende a 0. Aquí me quedaría menos x al cuadrado menos 2xh. Esto menos h al cuadrado. Y aquí podríamos simplificar algunos términos, como el menos y al cuadrado con más y al cuadrado, y el más 3 con el menos 3. Simplemente quedaría más x al cuadrado. Todo esto dividido para h. Aquí también podemos cancelar el menos x al cuadrado con el más x al cuadrado y me quedaría solo estos términos de aquí. La derivada parcial de la función con respecto a x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0. Aquí podemos hacer factor común h, le sacamos el h afuera. Me quedaría aquí solo menos 2x. De aquí también sacamos un h, me quedaría menos h.
Esto dividido para h. Hicimos factor común para ahora poder cancelar. Ahora podemos cancelar h con h. Y la derivada parcial de la función con respecto a x nos queda igual al límite cuando h tiende a 0 de menos 2x menos h de menos 2x menos, y en lugar de h podríamos colocar el 0. Esto nos quedaría igual a menos 2x. Esta es la derivada parcial con respecto a x. La derivada parcial con respecto a x es menos 2x. Aquí tenemos la derivada parcial de la función con respecto a x para cualquier punto de la superficie. Nosotros queremos determinar esta pendiente en un punto en específico. Entonces, escojamos un punto. Ya sabemos que vamos a trabajar en el plano y igual a 1, por lo tanto, y sí valdría 1. Y podemos escoger un valor para x, podría ser el punto 1,1. 1 en x y 1 en y. Ahora nos toca calcular el valor en z de este punto. Reemplazaríamos en nuestra función. Nos quedaría menos 1 al cuadrado. Z es igual a menos 1 al cuadrado. Esto menos 1 al cuadrado, menos 1. Y más 3. El valor en z nos queda igual. Menos 2 más 3 nos quedaría 1. Entonces el punto P en el que nosotros vamos a trabajar es el punto 1,1,1. En este punto vamos a determinar la pendiente. Primero grafiquemos este punto. Colocamos aquí P igual y aquí ponemos 1,1,1. Este punto es un punto que pertenece a la superficie, al paraboloide, y que también pertenece a esta curva que nosotros graficamos en y igual 1. Este punto de aquí. En este punto yo podría evaluar qué pendiente tiene la línea tangente si yo determino el valor de la derivada parcial con respecto a x. Entonces determinemos el valor de esa derivada para ver qué pendiente tiene en este punto, la recta tangente. Vamos aquí a determinar la pendiente en este punto. Esta es igual a la derivada parcial de la función con respecto a x. Y nosotros calculamos que esto era igual a menos 2x. La pendiente va a ser igual a menos 2 y en x deberíamos reemplazar el valor en x, que es 1 de este punto. Entonces la pendiente en ese punto es de menos 2 unidades. La derivada parcial solo me permite conocer la pendiente de la recta tangente a ese punto, es menos 2. Si nosotros queremos graficar esa línea tangente, tendríamos que hacer un paso extra. Entonces lo que podríamos hacer es aprovecharnos que esta gráfica es paralela al plano ZX, y tratar de trazar la línea tangente a ese punto, que tiene pendiente menos 2. Entonces nosotros regresamos acá, y lo que primero podríamos trabajar es en el plano ZX. En este plano queremos trabajar. Y en este plano ZX vamos a poner la ecuación de la recta. La ecuación de la recta es Z es igual a la pendiente por X más el corte en el eje Z, que sería B. Esta sería la ecuación de la recta en el plano ZX. Aquí nosotros vamos a reemplazar el valor de la pendiente que ya no conocemos, que vale menos 2. Nos quedaría Z es igual a menos 2 por X más B. Nos hace falta el valor del corte en el eje Z, que es B. Para esto vamos a reemplazar el punto que conocemos. Sabemos que x vale 1 y que z vale 1. Eso vamos a reemplazar acá. Me quedaría 1 es igual a menos 2 por 1, esto más b. Y de aquí vamos a despejar b, que sería el corte en el eje z. B va a ser igual. El menos 2 pasaría a sumar como más 2. 1 más 2 me quedaría 3. Y con esto ya tenemos la ecuación del plano tangente a ese punto. Le escribimos z es igual a menos 2x más 3. Esta es la ecuación de un plano tangente al punto. Y vamos a graficar este plano. Aquí vamos a colocar z es igual a menos 2x más 3. Y le damos a Enter. Y miren, me grafica un plano que es tangente justo a este punto P.
Este plano es tangente justo a este punto P de aquí. Por el momento hemos graficado el plano, pero lo que nosotros buscamos es la línea tangente al punto P. Entonces vamos a hacer un procedimiento más. Para yo obtener la línea tangente de esta ecuación, lo que debería hacer es transformarla a ecuaciones paramétricas como hicimos acá. Entonces colocaríamos aquí podemos colocar x es igual a la letra t, al parámetro t, y es igual en este caso a 1, y es igual a 1, y z es igual a menos 2x más 3, en lugar de la x estamos poniendo el parámetro t, quedaría menos 2t más 3. Y esto me daría la gráfica de la línea tangente al punto. Tangente al punto P. Y esta línea tiene pendiente de menos 2, que es lo que calculamos con la derivada parcial. La derivada parcial solo nos informó que la pendiente es menos 2 de esa línea. Después nosotros hicimos un paso adicional y encontramos esta línea tangente al punto. Entonces grafiquemos esta curva para obtener esa línea. Escribimos acá abajo curva, le indicamos que son 3 expresiones. La primera expresión es t, el valor de x, el valor de y es 1 y el valor de z es menos 2t más 3. El parámetro que estamos utilizando es la letra t y le podemos graficar desde menos 10 hasta 10. Miren, me graficó la línea que es tangente a este punto. La derivada parcial solo me informó que la pendiente es menos 2 unidades. La derivada parcial solo me informó eso, que la pendiente vale menos 2. Yo hice un paso adicional e intenté buscar esta línea tangente al punto. Podemos ya quitarle el plano y nos quedamos con la línea tangente al punto. Podemos escoger otro punto y determinar también la derivada parcial en otro punto. Por ejemplo, podríamos seguir trabajando en el plano y igual a 1, seguimos trabajando en ese plano, y podemos escoger, por ejemplo, que x valga 0. Vamos al punto x, y igual a 0,1. Encontramos nuestro valor en z. Z va a ser igual, me va a quedar menos 0 al cuadrado, nos va a quedar 0. Esto menos 1 al cuadrado, que sería 1, y más 3 unidades. Nos queda z igual, menos 1 más 3 me quedaría z igual a 2. Entonces este punto con el que vamos a trabajar a 1, que sería el punto P1, es igual a 0 en x, 1 en y 2 en z. Vamos a graficar ese punto. Aquí vamos a colocar el punto P1 igual a 0,1,2 y le damos a Enter. Y miren, de esta misma curva, ahora sería el punto que tenemos acá arriba, en el que vamos a trabajar. Le podemos quitar la recta, le podemos quitar el punto P, y nos quedamos solo el punto con el que vamos a trabajar. De ese punto determinemos la pendiente o la derivada parcial de la función con respecto a x. Entonces la pendiente es igual a la derivada parcial de la función con respecto a x en ese punto, y este es igual a menos 2x. La pendiente va a ser igual a menos 2, y en lugar de x reemplazamos x igual 0, me quedaría menos 2 por 0. La pendiente sería igual a 0 unidades. Esto me informa que la derivada parcial, solo el valor de la pendiente en ese punto, es 0. Entonces nosotros podemos regresar a nuestro gráfico. Aquí en este punto determinamos la derivada parcial, la pendiente 0, que significa que tenemos un punto máximo. Y podríamos graficar la línea tangente de esta manera. Una pendiente, esta sería la recta de una pendiente igual a 0. O la derivada parcial de la función con respecto a x igual 0. No me da la ecuación de la recta, pero me da el valor de la pendiente, la derivada. Entonces, esta es una recta de pendiente igual 0. Y así podríamos ir calculando la derivada parcial de diferentes puntos. Ahorita trabajamos en el plano y igual a 1, que sería ese plano de ahí. Yo podía haber calculado también en el plano y igual a 0, por ejemplo.
Y podría haber trabajado en ese otro plano en lugar del que pusimos y igual a 1, ¿no? Podría haber trabajado en este plano y encontrar el valor de la pendiente en diferentes puntos de esta curva. Ya para terminar, encontremos la derivada parcial de la función con respecto a y, que sería muy similar a lo que hicimos aquí. Ahora queremos calcular la derivada parcial de la función con respecto a y. Esto va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de la función f de x, y como es con respecto a y, en y ponemos y más h, esto menos f de x, y, dividido para h, que es la definición de la derivada parcial. Y vamos aquí a reemplazar los datos. Le va a quedar la derivada de la función con respecto a y es igual al límite cuando h tiende a 0. Y recuerden que nuestra función f de x, y es igual a menos x al cuadrado, esto menos y al cuadrado más 3. Entonces vamos a reemplazar estos términos aquí. Sería x y y más h en la función. Entonces sería menos x al cuadrado me queda igualito, menos, y en lugar de y al cuadrado ponemos y más h al cuadrado. Y más h, esto al cuadrado, y esto más 3. A esto le restamos f de x, y, que sería todo este término. Menos x al cuadrado menos y al cuadrado más 3. Y todo dividido para h. La derivada parcial de mi función con respecto a y nos va a quedar igual al límite cuando h tiende a 0 de menos x al cuadrado menos, aquí le desarrollamos y más h al cuadrado, me quedaría el cuadrado del primer término, y al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, que sería h al cuadrado. Esto más 3, y aquí podemos hacer producto elemento-elemento, menos por menos me quedaría más x al cuadrado, menos por menos me quedaría más y al cuadrado, y menos más 3 me quedaría menos 3. Todo esto dividido para h. La derivada parcial de la función con respecto a y nos va a quedar igual al límite cuando h tiende a 0. Aquí podríamos simplificar el menos x al cuadrado con el más x al cuadrado y el más 3 con el menos 3. Me va a quedar menos y al cuadrado el primer término, menos 2y por h y menos h al cuadrado. Esto más y al cuadrado. Todo esto dividido para h. Aquí podemos simplificar el menos y al cuadrado con el más y al cuadrado. Simplemente nos queda menos 2yh menos h al cuadrado. Derivada parcial de la función con respecto a y es igual al límite cuando h tiende a 0. Aquí podemos hacer factor común h, me quedaría dentro menos 2y. Menos, y también le saco una h afuera, me quedaría aquí solo una h. Esto dividido para h. Aquí podemos simplificar h con h. Y esto nos queda igual a menos 2y. Y en h reemplazamos el 0, menos 0. Por lo tanto, la derivada parcial de la función con respecto a y nos queda igual a menos 2y. Que nos quedó parecida al término de x. Menos 2x es la derivada con respecto a x. La derivada con respecto a y es menos 2y.